Recibiendo en nuestros estudios al periodista, escritor, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo desde el año 2016, Florencio Domínguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viene a presentar su libro esta tarde en el Museo de Navarra a las 7 de la tarde, ¿verdad? Su último libro, que ha escrito a la limón con María Jiménez Ramos, que es periodista también, doctora en comunicación por la Universidad de Navarra y profesora de la Facultad de Comunicación. Un libro titulado Sin justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Yo le decía a Florencio que les ha salido un libro gordito, porque tiene 700 y pico páginas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. A fin de cuentas, se trata, el esquema del libro es un análisis de todos y cada uno de esos casos pendientes, de esos casos de esos asesinatos de ETA en los que no ha habido una sentencia judicial condenatoria. Y son unos cuantos casos. Han pasado ya más de 10 años desde que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada, pero aún estamos así, ¿no? Y no sé qué, pero me temo que muchos de estos asesinatos se van a quedar como están en este momento, sin resolver. Sí, así es. Muchos de estos asesinatos han prescrito ya, es decir, han pasado el tiempo legalmente previsto de investigación sin que se haya podido formular una acusación contra personas concretas y, por tanto, esas causas están prescritas. Otras, afortunadamente, todavía están en tramitación judicial, y aunque sean atentados ocurridos hace años, todavía no han prescrito. Podemos citar, por ejemplo, en Navarra el caso de los 2 policías nacionales asesinados en Sangüesa, Julián Enviz. El caso del cabo primero de la Guardia Civil, el cabo Beiro, Juan Carlos Beiro, asesinado en Leiza. Son casos, que no han prescrito todavía, que están en tramitación judicial y que hay posibilidades, en algunos incluso hay ya procesados. Julián Enviz y Bonifacio Martín, que ahora me he acordado del segundo nombre. Exacto. Y son casos que presumiblemente acabarán con un juicio, luego ya veremos si la sentencia es condenatoria o no, pero que al menos llegará hasta el final el proceso judicial. ¿Cuándo prescriben este tipo de delitos? Desde el año 2010, en el año 2010 hizo una reforma legal que establecía la no prescripción de los asesinatos terroristas. Sin embargo, todos los asesinatos de ETA son anteriores, con lo cual esa reforma no se aplica. El código para este tipo de asesinatos, el Código Penal, establecía un periodo, este tipo de delitos, quiero decir, es un periodo de prescripción de 20 años, pero no son 20 años desde que se comete. Es decir, si en ese tiempo, desde que se comete el delito, no se ha acusado a ninguna persona ni se ha dirigido la investigación contra nadie, por ejemplo, en los casos en los que no hay autor conocido, prescriben a los 20 años. Pero si durante la tramitación judicial resulta que se han hecho determinadas diligencias que ya están establecidas por la jurisprudencia, entonces la prescripción no empieza en el momento en el momento en que se cometió el atentado, sino cuando se hizo la última de esas diligencias. Con lo cual el tiempo se puede alargar de alguna forma. Sí, puede decir, hace poco más de un año se condenó a un miembro de ETA por el asesinato de una inspectora de policía cometido 36 años antes, pero esa causa no había prescrito porque el juez había hecho determinadas actuaciones judiciales dirigiendo la acusación contra esa persona, actuaciones judiciales encaminadas a concretar la investigación y contra quién se dirigía la acción penal, y pues eso hizo que que cuando se le detuvo, que ya habían pasado sobradamente los 20 años, y los 30 también, no hubiera prescrito. Entonces, estamos hablando de 853 asesinatos de ETA, si no me equivoco en la cifra, y hablamos de más de 300 sin resolver. Son muchos, o sea, es un porcentaje bastante grande con lo que ello supone para las víctimas, ¿no? Sí, y posteriores a la amnistía de 1977, la ley de amnistía, hay 312 casos en los que no ha habido sentencia judicial. En 50 de esos casos ha habido juicios contra miembros de ETA que estaban acusados de ser los autores, pero no fueron condenados. O bien fueron absueltos, porque las pruebas no fueron suficientes, o bien no se les condenó como autores, se les condenó como cómplices. Por tanto, hubo una justicia parcial en estos casos en los que hubo alguna condena, que son unos 52 casos de estos 312, hubo alguna condena, algún implicado en el atentado, pero no los autores materiales.
Esto añade dolor a las víctimas, ¿no? El hecho de que no se haga justicia. Sí, la justicia, es decir, el dolor no desaparece porque haya un juicio y una condena, pero sí mitiga, pero sí proporciona una mínima satisfacción a los familiares de las víctimas saber que el responsable de aquel delito tan grave, de aquella vulneración de derechos humanos, de ese asesinato, pues ha tenido la sanción establecida por las leyes, ¿no? Entonces eso ayuda a cerrar el duelo, como se suele decir. ¿Cómo surgió la idea de centrarse en este tema? ¿De quién partió, Florencio? La cuestión de los casos sin resolver es un debate que tenemos abierto desde hace más de 10 años en la sociedad española. Empezó a partir de otro libro, de Vidas Rotas, también de la editorial Espasa, en el que se contaba la historia de los asesinatos de ETA. Y la Fundación Víctimas del Terrorismo, a partir de tomando como base ese libro, encargó un informe para ver cuál era la situación, cuántos y cuáles eran los casos que no estaban resueltos. Se presentó ese informe a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional elaboró sus propios informes en 2016 y desde ese momento pues ya estaba el debate abierto. Ese intercambio de documentos, ese análisis, permitió tomar conciencia social de esta situación, porque hasta entonces cada familia sabía si había tenido juicio o no, pero la sociedad en su conjunto no lo sabía y no tenía conciencia del nivel. Pues este debate lo hemos tenido abierto desde entonces. Las instituciones han tratado de responder de una forma o de otra, poniendo planes de investigación para tratar de esclarecer casos, las asociaciones de víctimas realizando diversas actuaciones, unas de concienciación social, otras en el campo estrictamente jurídico, y llegó un momento en que nos pareció oportuno preguntarnos, hacer un análisis de caso por caso cuáles eran las razones por las que no hubiera sentencias condenatorias en este número. Son muchos casos, pero si nos comparamos con otros casos de otras situaciones terroristas, los servicios, las instituciones españolas han sido más eficaces. En Irlanda del Norte el nivel de impunidad es del 88% de los asesinatos terroristas, que es más del doble, y en Francia con el terrorismo corso no llegan a los niveles de Irlanda del Norte, pero muy por encima de los de España también. Imagino que hay una labor de investigación aquí muy ardua, ¿no? Para conseguir todos esos datos, ¿no? Sí, hemos tratado de contrastar, buscar sumarios, buscar resoluciones judiciales, buscar atestados policiales, buscar comunicaciones oficiales de la policía, o del Ministerio del Interior o de las autoridades francesas, cruzar fuentes para tratar de seguir, si cuando es posible, el itinerario procesal de cada causa. Los motivos por los que un caso se queda sin resolver también varían. Sí. Primero quizá hay que definir, ¿no? ¿Qué se considera un caso sin resolver y qué se considera autor o la autoría de un atentado, ¿no? El Código Penal, a la hora de describir o de definir quiénes son los autores de un delito, establece como no tres categorías, pero tres posibles autorías, ¿no? Los autores materiales, los que lo perpetran. O sea, si ellos no actúan, no hay delito. En el caso de terrorismo, si nadie mata, pues no hay asesinato. Es una obviedad. Los autores materiales, los inductores o los cómplices necesarios. Entonces, tres. Nosotros nos hemos restringido, nos hemos quedado solamente con los autores materiales, porque en la cuestión del terrorismo, obviamente siempre hay autores materiales de un crimen, de un asesinato, pero no siempre hay inductores y no siempre hay cómplices. Unas veces hay y otras no. Entonces nos hemos quedado con el elemento común a todos los atentados, que son los autores materiales. Y hemos tenido en cuenta, para considerar como casos sin resolver, que no es un concepto jurídico, aquellos en los que no hubiera sido condenado ninguno de los autores materiales. Autores materiales y lo que yo decía, diferentes causas por las que se han quedado sin resolver, ¿no? En un mismo caso puede haber varias causas. En un mismo atentado puede haber varias causas en función del devenir de los autores de ese asesinato, ¿no? Una,
que una de las causas, la muerte de los terroristas que cometieron ese atentado. Es decir, una vez muerte se extingue la responsabilidad penal y no, como es lógico, ¿no? No hay a quien juzgar, ¿no? Pues hay 21 casos en los que todos los implicados en el asesinato han muerto. En esa cifra de 312 hay 21 que no hay autor material ya. Hay otros 38 en los que han muerto algunos de los autores. Algunos de los autores han muerto, entonces, bueno, quedan otros. Bien, uno es la muerte, otro es los problemas que ha habido de cooperación internacional, es decir, extradiciones no concedidas por otros países que han dado refugio a miembros de ETA que estaban buscados, que estaban procesados por asesinatos, pero estaban en un país que no colaboraba con la justicia española, se han ido a Venezuela, estaban en Cabo Verde. Ahí hay otro bloque importante. El bloque más importante de todos, sin embargo, es la no identificación de quiénes han sido los criminales. Es decir, hay 131 casos en los que no se sabe quiénes fueron los autores. Y esto tiene mucho que ver con el terrorismo de los años de plomo, es decir, que son los años finales, aquellos años más duros, ¿no? Exacto, finales de los 70 y los años 80, en los que ETA era una organización muy potente, con mucha actividad terrorista, con un gran respaldo social muy importante, que eso se traduce en complicidades, en apoyo para el ocultamiento. No era fácil investigar tampoco. Y en la intimidación social que hacía que en un atentado nadie viera nada. Es decir, los testigos nunca veían nada. Los testigos, eso dificultaba el trabajo policial, y además los cuerpos de seguridad estaban acosados por el propio terrorismo, porque eran el objetivo principal. Entonces, eso les obligaba a tener que dedicar muchos esfuerzos a la autoprotección en detrimento de la actividad policial ordinaria, ¿no? Y ese contexto, los años de plomo, es el que explica ese. Luego, bueno, también hay problemas en el funcionamiento de los sistemas policiales o judiciales, no lo vamos a ocultar. Hay casos de falta de comunicación entre juzgados, es decir, hay un doble asesinato en Pamplona en el año 80 de 2 personas que son asesinadas, y que el juzgado local, que era competente para hacer el levantamiento de los cadáveres, las primeras diligencias, pero luego tenía que inhibirse y enviarlo a la Audiencia Nacional. Bueno, no envía ese sumario a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional hay otras operaciones fuera de Navarra en las que se detiene a 2 de los presuntos autores de esos crímenes, y no pueden ser juzgados porque nadie sabe qué ha pasado con el sumario que se ha quedado archivado en Navarra. Bueno, pues para dar luz en todo este asunto, ¿no? Este libro, supongo que ese es el objetivo, ¿no? Que esta realidad se conozca, y al fin y al cabo también mantener viva esa memoria, ¿no? De la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Sí, y contribuir a lo mejor en algunos casos a que las familias, porque puede haber familias que no sepan cuál fue el itinerario judicial de su causa, porque durante mucho tiempo no ahora hay una oficina de información, desde hace algunos años las familias están más enteradas, pero en los años 80 no era normal que estuviesen al tanto de los avatares judiciales de su caso. Bueno, pues esta tarde en el Museo de Navarra a las 7, la presentación de este libro, Sin Justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, de Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos. Florencio Domínguez, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Onda Cero. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.